Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Alexander Muñoz, actualmente presidente ejecutivo del Aeroclúster de Antioquia, CAESCOL, una iniciativa que se conformó en el año 2014. Luego de los llamados proyectos sustitución de importaciones para el sector defensa, luego del asentamiento del Emero de Avianca, se conforma el Aeroclúster con la intención, precisamente, como decía Lam, de generar procesos de articulación, procesos de promoción de la industria, temas de cultura, de divulgación científica, tecnológica, para hacer entender no solamente a las entidades de gobierno, sino también a la comunidad en general, de la importancia de una industria como la que nosotros representamos. Es un honor tener a unos panelistas de gran target que representan de diferentes perspectivas la industria, la academia, la empresa, y por supuesto el gobierno que hoy nos acompaña, MinCiencias, que ha sido artífice de muchas de las políticas, como decía usted, señor viceministro, al principio de su presentación, esas políticas que se van marcando en blanco y negro para ir dando la senda, las condiciones habilitantes para que la comunidad, la sociedad empiece a aplicar realmente los ejercicios de nuestra industria aeroespacial. Yo quiero empezar con una frase que decía Thomas Carlyle, es un filósofo y matemático escocés de por allá del siglo XVIII, decía: cuando los seres humanos se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión. Entonces, acá tenemos una amalgama muy interesante de entidades que trabajando unidas podrían lograr interesantes resultados para nuestra industria. Yo quiero empezar con un breve contexto de nuestro sector para iniciar este gran panel de discusión. Dice: en las últimas décadas, la industria aeroespacial ha demostrado ser un pilar estratégico para el desarrollo económico, social y tecnológico de las naciones. Más allá de sus aplicaciones en exploración espacial, esta industria impulsa la innovación en sectores como telecomunicaciones, defensa, agricultura de precisión y gestión de cambio climático. En Colombia, aunque se han dado pasos hacia el fortalecimiento de este sector, aún enfrentamos desafíos significativos en términos de inversión, talento humano, infraestructura, capital financiero y políticas públicas, aunque ya las hay. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Los países de primer nivel consideran la industria aeroespacial como un eje estratégico para generar la independencia y la soberanía tecnológica, debido a su capacidad de impulsar la innovación y el desarrollo de múltiples sectores. Esta industria no solo abarca el diseño y fabricación de aeronaves y satélites, también tiene la creación de tecnologías avanzadas en materiales, telecomunicaciones y sistemas de navegación. Al invertir en la industria aeroespacial, estos países aseguran el desarrollo de tecnologías propias, reduciendo la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros. Y un buen ejemplo es lo que está pasando entre Occidente y Oriente, buscando los países cómo no depender los unos de los otros. Además, la industria aeroespacial tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo altamente calificado y fomentando la investigación y el desarrollo en instituciones académicas y científicas. Así, la inversión en el sector aeroespacial no solamente fortalece la posición económica y estratégica de un país, sino que también contribuye al avance científico y tecnológico a nivel global. Este panel busca explorar cómo la industria aeroespacial podría convertirse en un motor clave para el incremento de nuestra competitividad global y avanzar hacia una verdadera independencia tecnológica como país. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida nuevamente a los panelistas, iniciando con una pregunta que va dirigida a todos y que tienen, les pido el favor, al menos 3 minutos cada uno, y es: desde cada una de sus perspectivas, ¿cuáles consideran que es el mayor desafío actual para que Colombia desarrolle una industria aeroespacial competitiva a nivel internacional? Empezamos con el profesor, el PhD, doctor Francisco Hidalgo de la Universidad de Antioquia, programa de Ingeniería Aeroespacial. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en retrospectiva, creo que uno de los problemas que teníamos antes era la preparación de talento humano en el área específica. Yo suelo dar ese discurso a los estudiantes y también da suerte de puya, digamos,
Ingeniería mecánica estuvo en el país durante cerca de 70 años y siempre escuché esa expresión de que aeroespacial era una especialización de mecánica. Por 20 años escuché eso. Sin embargo, nunca vi un producto, una materialización de esa especialización. Fue cuando comenzó a formarse gente en el sector aeronáutico y ahora en el sector aeroespacial que se comienzan a dar esos resultados. Tuvimos ese inconveniente, se fue solventando. Ahora creo que el problema desde esta perspectiva es consolidar ese talento humano, aparecer en el mapa. Las instituciones en Colombia tienen usualmente esa perspectiva limitada, regional. Somos muy bucólicos en el sentido nacional de vernos al ombligo y creer que los problemas solo salen de manera endógena, y tenemos una situación exógena muy grande. Colombia sí es estratégicamente lo que le decían a uno cuando era chiquito en el colegio, que es una zona geográfica estratégica con todos los recursos, y geopolíticamente también juega un rol importante. Ahora la pregunta es cómo llevamos esa exposición de ese talento humano que está calificado, que ha sido verificado, que sigue siendo validado en el exterior y que nos permita tener ese pie de industria, porque la experiencia ha sido típica, es cuando se muestra que se puede hacer de manera objetiva, cuando el trabajo es el que habla, no por divulgación, no por comentarios o ejercicios de exposición, sino sencillamente por trabajo, esas puertas se abren. Esas puertas se abren de manera objetiva. Entonces ahora la pregunta es cómo movilizamos, cómo exponemos esos trabajos para que esos trabajos hablen por todos estos muchachos y ese talento humano que ya está constituido. Gracias, doctor. Adelante, Lam, tienes el uso de la palabra. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es esa mentalidad en general que hay, porque en su momento el reto era que no había formación especializada y ya la hay, y entonces ahora, ¿qué? ¿Cierto? En muchas ocasiones esos líderes o esos actores clave son los que necesitamos que puedan entender cuál es el impacto de que Colombia pueda despegar y que pueda haber esa articulación, porque es que los actores ya están rodando, ya está la mano de obra calificada y está el conocimiento, y lo que nos falta es empezar a articular para poder empezar a aterrizar qué es lo que sí se puede empezar a hacer, y obviamente trabajar con lo que ya tenemos, porque siempre va a haber algo más por hacer, pero hoy ¿qué tenemos ya? Hay unas empresas que en este momento ya están haciendo negocios, que ya están en la industria, entonces hay que visibilizarlas para que esos actores puedan estar convencidos de que esto ya es un hecho, o sea, esto no es un plan, esto no lo estamos soñando, eso ya está rodando. Entonces yo creo que tenemos que hacer visible lo que ya se ha logrado, que no ha sido fácil, porque los que empezaron hace algunos años pues a moverse en este sector, de verdad no había nada. Ahora se ha logrado bastante y eso es lo que hay que empezar a mostrar, porque necesitamos empezar ya es como a concretar. Entonces pienso que ese es nuestro reto, y mirar qué hacer con lo que ya tenemos. Perfecto, muchas gracias, Lam. Adelante, Doc Lilia. Bueno, yo voy a hacer un planteamiento desde la globalidad que da todo el ecosistema, que no es el ecosistema aeroespacial, sino todo lo que es el ecosistema del universo, porque cuando nosotros hablamos de aero y después de espacial y después de aeroespacial, pero también miramos de todo lo que es tecnología aeroespacial, pero puesta en tierra, con los radares, con todos los PORs y todo esto, ¿no es cierto? Entonces todo esto nos lleva a una tecnología, a una ciencia completamente de mirar todo lo que es el dispositivo puesto o en tierra, o en el aero, o en el espacio. Y entonces hay que avanzar un poco en lo que la gente ve como el coco de la ingeniería aeroespacial, que es el boom, que es lo científico, que es lo máximo. Sí, es lo máximo, pero en política, en estrategia, en ciencia, y desarrollarlo alrededor, y a partir de ahí pues suena interesante. Entonces, cuando nosotros miramos, si lo miramos desde allá, ahora miramos quiénes son los actores para llegar realmente a la tecnología,
¿cierto? A partir de dos cosas. La primera, lo que es la verdadera, o sea, lo que es, perdón, directamente la ciencia y la tecnología aeroespacial, que es lo que todos estamos enfilando de entrada. Entonces todo el mundo se imagina lo más elemental un satélite, lo más elemental un lanzador, lo más elemental un cohete. Entonces ahora que nos vamos a enseñar a los niños a todo eso. Pero si vamos un poco más allá y vemos la interdisciplinariedad que esto tiene, pues entonces nos metemos en que no estamos nuevos en esto porque ha habido mucha, ¿cierto? La misma salud, la misma tecnología de ciencia alrededor de la salud, que trabaja todo lo que es la ciencia del cosmos para la purificación de medicamentos, eso hace mucho tiempo existe, ¿no es cierto? Y lo podemos traer acá nada más a través de los reactores. O sea, si nos miramos la simulación de un reactor frente al vacío y frente al espacio, pues es lo mismo, solo que una facilidad y otra. O sea, el conocimiento universal a lo que nos lleva es a integrarnos. Entonces, a partir de ahí, para mí el reto ¿cuál es? Es encontrar quién, porque es una persona o un equipo que es el integrador. ¿De qué? De la política pública, porque no es que estemos en ceros, ya hay un COMPES. ¿Quién es el integrador de la academia? Porque esto es una torre Babel, porque todo el mundo sabe de todo, pero no nos hemos integrado realmente. ¿Quién es el integrador realmente del sector industrial? Porque cada quien tiene sus intereses de inversión, pero nadie se va a poner a invertir si no hay, digamos, una proyección de retorno. ¿Quién es el integrador realmente, no es cierto?, de las necesidades puntuales alrededor de un programa de gobierno, un acuerdo de paz, o llámese lo que se llame, un plan organizado. Entonces, ¿quién? Para mí ese es el reto. ¿Quién tiene esa visión global de integrar alrededor de las necesidades y de una línea estratégica de desarrollo que realmente aporte a que la tecnología aeroespacial y la ciencia aeroespacial guíe el desarrollo del país? Para mí ese es el reto. ¿Quién es el equipo o la persona integradora de todos? Profe, muchas gracias. Y tocaste un tema muy álgido. Hace aproximadamente 3 años terminamos una pasantía postdoctoral enfocada solamente a eso, a definir los roles de los actores que hacen parte del Sistema Nacional de Innovación. ¿Cuáles son los roles? Porque hemos visto cómo se cruzan esos roles en el proceso de liderazgo de la industria aeroespacial. Y ahí encontramos algunas conclusiones muy interesantes haciendo un análisis de países que ya tienen industria desarrollada, cómo vienen desarrollando sus gobernanzas. Yo creo que ese es el tema puntual. Y ahí una de las conclusiones que sacábamos es que indudablemente hay que generar tecnología. Cuando la tecnología se desarrolla, la articulación es un efecto, no una causa. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con Singapur, obviamente, al noreste de Singapur, en Seletar, Parque Aeroespacial de Seletar. Veo un caso muy especial, uno por allá en los 70, en los 80, ellos hablan del milagro de Singapur. Eso no fue ningún milagro. Tomaron decisiones estratégicas para que alrededor de un aeropuerto se asentaran empresas internacionales con políticas fiscales, exenciones tributarias, arancelarias, aduaneras, zonas francas, etcétera, que incentivaran ese ejercicio. Luego los empresarios tomaron la decisión de generar desarrollo tecnológico alrededor de eso, hacer inversión en turismo, gastronomía, hotelería, transporte, integración de temas de seguridad, áreas metropolitanas alrededor del Parque Aeroespacial de Seletar. Y hoy tenemos uno de los países, creo que es top 5, top 10 de los más competitivos a nivel mundial. Y fue la industria aeroespacial la que impulsó precisamente a esta economía a ser una de las más importantes a nivel mundial, por mencionar algunos casos. Pero será una discusión que tendremos que poner ya en una tertulia o en un café de MIDOC, porque hay mucha tela para cortar ahí. Adelante, señor viceministro. Gracias. Pues son muchos factores los que se requieren, temas regulatorios, etcétera, pero yo concentraría como en 2 cosas grandes que van en caminos diferentes. Uno es participación en el mercado, o sea, ya hay ejemplos, o sea, acá hay empresas como Nediar que hacen los ejercicios, ya hay personal capacitado, etcétera. Siempre habrá más por hacer, naturalmente, pero ya se puede. Entonces, participación en el mercado. Curiosamente, lo desafiante acá no es construir, o sea, el rocket science no son los cohetes, no son los satélites. Rocket science son estas otras habilidades blandas, y diría que acá, para poder desarrollar y consolidar, son las ventas. O sea, eso casi que no se toca, pero esa participación de un mercado, tú mostrabas un mercado
creciente, grandote, mundial, el cual podemos participar en algunas cosas, en otros no, pero ahí está. Entonces, ¿qué hace falta para llegar a ese mercado? Pues eso serían unos ejercicios comerciales fuertes, con algunas cosas que ya podríamos comenzar a hacer o que ya estamos haciendo incluso. Entonces, hay ¿eso qué causaría? Esa participación en el mercado fortalecería algunas de esas empresas, comienza a generar dinámicas y a su vez eso comienza a jalar, a tener ese efecto articulador que tú mencionas, pero además de eso también a exigirle a la academia, a exigirle al gobierno, digamos que eso sería un vector importante como que jalonaría eso. Por otro lado, es definitivamente para que ese tipo de decisiones estratégicas como las que tomaron en Singapur alrededor de una industria, de un programa de sustitución de importaciones, etcétera, para que eso se dé, pues se requieren que los legisladores, que el gobierno, los creadores de política pública, los ejecutores de política pública, pues tengan esa visión. Y para eso creo que sí es importante lo que hablamos del desarrollo de esa conciencia espacial, de que esos son temas importantes, que se interesen, digamos, o que nos interesemos. Yo estoy ahora pues como parte de ese ejercicio en el gobierno, que nos interesemos por esos temas, que los analicemos en conjunto y crear como las condiciones. Pero creo que solo creando las condiciones tampoco se da de manera espontánea. Creo que es un esfuerzo ahí como en los dos sentidos que creo que eso podría llegar a consolidar. Ahí van a aparecer pues otras barreras, entonces el tema de certificaciones, los temas por ejemplo en mercados regulados fuertemente como en Estados Unidos con ITAR, bueno, aparecen otra serie de desafíos y de barreras, de horarios, multilingüismo, inversión, pero creo que eso aparecerían si ya, digamos que si se está dando fuerte el proceso y eso se puede enfrentar pues cada una de ellas. Gracias, señor viceministro. Adelante, José David. Diego, esa pregunta me hizo recordar cuando estábamos en el Parque del Emprendimiento y como empresa, como startup nos preguntaban, bueno, ustedes cómo se ven a 3, 6 meses, un año, y ya queríamos estar vendiendo por fuera del país. Eso nos llevó primero a pensar en que nos teníamos que organizar como compañía, y esto lo llevó a pensar de cómo sistema de innovación primero nos tenemos que organizar para pensar en ese mercado internacional que es muy grande, ese mercado en términos de ventas que queremos desarrollar y que finalmente pienso que el sector aeronáutico ya ha empezado a desarrollar y lograr. Hace poquito con Diego en el clúster veíamos ese mercado al que ya se ha llegado a nivel internacional y son 60 empresas de diferentes países que ya estamos vendiendo como región, como Antioquia. Sumando esto a las otras regiones que se encuentran en el país, yo creo que ya hay victorias tempranas que nos llevan a pensar de que ya se han logrado victorias tempranas que pueden ayudar a integrar mucho más el sector aeroespacial. Muchas veces cuando uno conversa con otros sectores, uno habla de temas espaciales y ellos lo ven muy difícil, ven esto distante, pero uno les dice, les explica, entonces ya empiezan a haber oportunidades de conexión y de disrupción para empezar a desarrollar diferentes innovaciones. Y ahí es donde está, yo creo que la esencia y los retos grandes de cómo integrarnos como país y vincular todos los sistemas de innovación que se han venido desarrollando en todas las regiones, porque cada una de ellas tiene capacidades. Es sumar todas esas capacidades, es sumar las victorias tempranas que ya se han desarrollado en el sector aeronáutico para irlos llevando a este sector espacial, ese esfuerzo grande que ya se ha venido desarrollando dentro del sector público, como lo explicaba el doctor Luna ahora, y cómo integrarlo a todo lo que es esa capacidad privada. Los clústeres son importantes, son actores importantes, pero sin duda actores como el sector público hacen que esto también pueda dinamizarse mucho más. Entonces creo que integrados y sumando podemos empezar a desarrollar mucho más y acelerar mucho más esta industria aeroespacial. Gracias, José David. Bueno, para ir avanzando en el panel de discusión, viene una pregunta muy interesante que iba dirigida a 3 personas, también ofrezco una disculpa.
en nombre de la Fuerza Aérea Colombiana, me acaban de llamar ahorita el señor Teniente Coronel Guillermo Giraldo, nuevo director del Centro de Desarrollo Aeroespacial para la Defensa, no nos pudo acompañar por un tema operacional. Se excusa con ustedes y me pidió que hablara de alguna de las estrategias que ya venimos desarrollando, se las contaré un poco al final de este panel. Se excusa con ustedes. Esta pregunta va dirigida al doctor Iván Luna, viceministro, y al ingeniero José David Ospina. Yo creo que esa pregunta es muy interesante porque conocemos el doctor Iván también como ingeniero, fue empresario de Sequoia Space, una de las entidades que, digamos, lo pedaleó desde el principio, perdón el término, para precisamente promover el tema satelital. Sabemos de los esfuerzos, doctor, que usted tuvo desde el principio, conocemos ese trasegar porque lo hemos vivido también en carne propia desde Antioquia. Y la pregunta iría también desde ese foco, si me permite, señor viceministro, obviamente como viceministro también, y es si tuvieran la facultad de ejecutar 3 estrategias para consolidar la industria aeroespacial en Colombia, ¿cuáles serían esas estrategias? 3 minutos, por favor, máximo por cada uno. Esa está difícil. 3 estrategias. Bueno, lo primero es que yo creería que sería una estrategia comercial, definitivamente, como lo dije un poco. ¿Qué le pasó cuando la primera vez que quebramos con Sequoia? Era precisamente porque nosotros nos gustaba era hacer el hardware y el software y esas cosas, sabíamos era eso, nos interesaba mucho eso, intentamos vender eso, pero pues las ventas eran lamentables, era poner nuestro teléfono en una página web y que nos llamaran, y nadie llamó, nunca, ni una sola vez. Entonces, pues ahí descubrimos que no, de hecho nadie quería dedicarse a eso, de hecho hicimos una rifa y yo perdí, y me tocó comenzar a eso, pero era lamentable, era un desastre eso, etcétera, muy malo. Y vender eso, vender conocimiento no es fácil, hay cosas intangibles, entonces una licencia de algo, de un código que uno hizo y venderla en $20,000, eso, ¿por qué? Y eso no es fácil. Entonces definitivamente una estrategia comercial, pero para desarrollar una estrategia comercial y aprender sobre esos temas, desmitificar esos temas también, pues hay que crear, y pienso yo en alianza con los que pueden apoyar en eso, con fondos de inversión, etcétera, crear todo un tema de capacitación y eso, inclusive ahí estaría ProColombia, ahí estaría el Ministerio pues en general de Industria y Comercio, de Industria, Comercio y Turismo, Impulsa, etcétera, en ese sentido, para incluso espacios como, no me refiero al espacio físico, pero espacios y escenarios como Ruta N para eso. Entonces eso sería una de las cosas, fortalecer el tema comercial. Por otro lado, y lo digo pura de las experiencias interesantes, pero también de fracaso que viví, es el tema de por dónde hacemos. Nosotros hacíamos partes para satélites y satélites, pues, CubeSats, y los integramos también, pero hacíamos de todo, queríamos hacer de todo, sistemas de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de despliegues de antenas, paneles solares, etcétera. Entonces nos metimos a todo sin tener la capacidad y sin tener, no solo la capacidad técnica, sino la estructura, como lo mencionaba José David, sin tener la estructura corporativa para poder hacer eso. No teníamos orden en ese sentido, digamos que queríamos desarrollar todo. Entonces ese enfocarse en qué es importante, y normalmente no es en lo que uno quiere. Uno orienta una cosa, uno va y mira qué se requiere, qué demanda el mercado, o en qué quiere ser uno pionero, pero uno mira ya y ve cifras como de estudios y eso, y puede tomar unas decisiones más acertadas. Creo que eso es lo segundo, como seleccionar bien eso. Y la otra cosa es una estrategia de resiliencia, porque lo que sucede ahí es que uno tiene que ser terco, obstinado,
taparse muchas veces los oídos para que no escuchar a la gente y seguir caminando. Eso trae sus problemas también, pero hay que seguir, no parar. Cuando dicen es que uno se cae y se levanta, pues es diferente estar uno en el piso y levantarse, ahí sí uno, cuando le está doliendo todo, ahí uno vive como en realidad eso, pero es seguir, digamos, y con una estrategia. Si uno no tiene claro como el camino, salir corriendo hacia cualquier dirección, seguramente lo va a alejar a uno más de donde quiere llegar realmente estar. Entonces, plantear una estrategia, que hay que revisarla, sí, hay que estarla monitoreando, pero plantear una estrategia y avanzar en esa dirección. Se va a encontrar uno con problemas, se va a encontrar uno con barreras que hay que ir modificando, hay que ir sorteando, pero no hay que detenerse. Para eso hay que ser resiliente. Sí, señor. Muy de acuerdo en algo, y es ser obsesivamente obstinado. O sea, creo que esa es una de las reglas de oro, señores estudiantes, estudiantas y empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras que nos acompañan el día de hoy. Gracias, señor viceministro. Adelante, José David. Yo quiero sumar otras 3 estrategias que definitivamente, lo que decía el doctor Luna, pues es importante y hay que tenerlo muy presente para el desarrollo de este sector. Y definitivamente el tema de inversión es algo muy importante y tenemos que buscarlo no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional, donde también hay grandes jugadores que quieren apostarle a los talentos que tenemos hoy en Colombia. Y cuando hablo de talentos, no solamente la persona como tal, sino también la organización que desarrolla alguna tecnología y en la que quieren apostar. El tema de inversión no es fácil, desde luego hay que trabajar muy bien la propuesta de valor de las empresas, de la expectativa como tal del proyecto, pero seguramente sí se pueden encontrar jugadores que le quieran apostar a este tipo de desafíos en Colombia. Obviamente tenemos que generar mucha confianza, porque si no hay una confianza, el inversionista desde luego no va a entrar a ser parte de estos sistemas como tal, de estas organizaciones. Entonces creo que ahí hay que trabajar mucho la parte de la cofinanciación. Yo creo que el rol del Estado es importante, porque eso motiva, incentiva más a las compañías, a las empresas, a los emprendedores a que puedan atreverse, puedan arriesgarse a desarrollar tecnología. Definitivamente esos recursos los necesitamos y creo que esa estrategia hay que trabajarla bastante a la par con el gobierno. Otra estrategia que también hay que trabajarla durante mucho tiempo es la del talento humano. Definitivamente está pasando de que está creciendo tanto este sector, más ese sector aeroespacial como tal, que los talentos se están fugando, se están yendo para el exterior. Eso no es malo para nuestro país, eso es muy bueno, pero sí nos deja una connotación y algo difícil, y es que el conocimiento se nos está yendo como tal, y en el momento de generar como tal estos desarrollos tecnológicos en nuestro país, cerrando esa brecha de la dependencia tecnológica, esto nos va a costar demasiado, pero esto no lo vamos a lograr si no hay motivación, no hay incentivación como tal para que podamos generar y fortalecer los tejidos empresariales que queremos o institucionales dentro del país como tal. Entonces ahí hay que trabajar mucho. Entendemos que las escuelas, las universidades están trabajando fuertemente en lograr convencer muchas personas, muchos estudiantes de bachillerato para que estudien áreas similares a la aeronáutica o a la parte espacial. Técnicos de aviación que están faltando muchísimo en el mundo porque siguen creciendo los talleres de mantenimiento y no hay talento, no hay talento. Colombia está proyectando crecer demasiado en este tema de los talleres de mantenimiento y nos está costando mucho tener ese talento certificado para que pueda laborar en estas áreas de mantenimiento. Y definitivamente un tercero es la parte de regulatoria. Yo creo que si la parte regulatoria no va al ritmo del desarrollo tecnológico, nos vamos quedando atrás también. Entonces también hay un llamado mucho pues, al gobierno de trabajar fuerte esta estrategia, es que el marco regulatorio se pueda acelerar bastante, que no cuando salga la regulación ya otros países nos llevan años luz con nuestros desarrollos tecnológicos, porque prácticamente no pudimos colocar esta regulación a la mano de los desarrolladores. Gracias, José David. Les voy a dar un dato. De hecho, la
El profe Francisco y la profe Lilia tienen derecho Sí. a réplica también de 1 minuto para lo que acaban de decir Ok. también. Bueno, Si igual me quiere. lo hubiera tomado. Claro. Entonces, Bueno, hágale, adelante, sí, adelante, ahí, profe. bien interesante el apunte del viceministro a hablar de inserción en esa cadena de suministro. Precisamente hay una consecuencia de lo que yo acabé de decir en esa primera pregunta, que es esa exposición, es esa inserción temprana. No es que no participemos de la cadena de suministro de la industria aeroespacial, es que participamos de los sectores tardíos de esa cadena de suministro. Estamos hablando ya de operaciones maduras de manufactura de partes, estamos hablando de mantenimiento, de etapa de fin de vida de sistema. Todas esas están dentro de la cadena de suministro, pero estamos hablando ya de etapas tardías. Ahora, cuando tenemos el talento humano, de lo que nunca se ha participado en este país y de lo que de hecho ni siquiera aparece en el mapeo que se hizo de Aerocivil para subsectores, son esas etapas tempranas, donde está la economía de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de una inserción, entonces comenzamos a hablar de capital humano, los que tienen el conocimiento, ¿no? Los que tienen esa idea. Listo. También hablamos de una inversión. Sí, totalmente de acuerdo, la inversión es complicadísima, pero acá tenemos un agravante bien grande. El sector financiero tiene un problema de analfabetismo tecnológico y científico gigante. Creo que alguna vez lo discutimos con Diego. Cómo nosotros comunicamos a los inversores y toca comunicarles en el estilo que ellos tienen y tienen su manera de analizar el asunto. Y y todos los que hemos pasado por alguna cuestión de emprendimiento hemos tenido que pasar por algo de finanzas, de regulaciones, de leyes, psicología organizacional y demás cosas. Lo que siempre les he insistido a las incubadoras y a los promotores de todos estos cuentos de innovación y emprendimiento es, ok, ¿cuándo van a programar el primer curso de tecnología para financieros? De ciencia para financieros, de innovación para financieros. No lo hay y lo están escuchando de mi boca hoy, por si acaso, porque esa iniciativa no la he visto en ningún lado. Entonces, por si acaso, den el crédito, Pacho Hidalgo, por ahí, gracias. Entonces, si tenemos esa cuestión allí, es muy difícil comunicar valor al inversionista con el inversionista, que por cierto, el inversionista colombiano tiene la particularidad de que tiene la nariz volteada. O sea, la petulancia es increíble, si llueve, se ahogan. Entonces, yo soy el que pongo las reglas, me presentan a mí como yo diga, y la discusión y la presentación se llega a un nivel de divulgación de ciencia y tecnología como la que se hace aquí en el Parque Explora. ¿Y cuál es el resultado, el objetivo de divulgación? Que la persona se lleve una chispita en la cabeza, una idea en la cabeza nueva para poder conversar. Obvio que no se logra nada, porque no se puede así. Entonces se necesita tener un inversionista educado. Y de nuevo, no he visto la primera organización que se dedique a esas cosas que le diga al inversionista, oiga, es que usted es analfabeta, porque hay que decirlo así, son analfabetas, tecnológicos y científicos. Y tercero, tenemos aquí una cuestión de regionalización, cuando hablamos acá de este cuento, pero no necesariamente es así. La industria aeroespacial es global. La competencia de estos muchachos no está en Cundinamarca, está en Singapur, está en Alemania, está en Francia, ya. Hay que jugar con esas reglas. Entonces, si hay alguna estrategia que ataque esa cuestión de facilitar esa proyección supranacional, ahí es donde comienzan a funcionar las cosas. Y la última parte, la de regulación. Sí, totalmente de acuerdo, la regulación acá es complicadísima, por todos los sentidos. Por ejemplo, desde cosas como que para una turbina de laboratorio que se importó, que va a ser estática, ojo, dije turbina ayer, ¿no? Se preguntó desde la DIAN cuál era la potencia que generaba. ¿Y cómo carajo le explico yo a la DIAN? Oiga, es que la turbina no se va a mover, por eso no genera potencia. Es un principio físico básico y tengo que explicarle a la DIAN eso a ver que me entienda. Y luego también pasemos por Aerocivil, que también pues es un problema a veces poder explicar eso cuando toca enfrentarse a punta de PQRs y no de razón de ingeniería. O sea, venga, usted es abogado con título de ingeniero,
venga, es que usted es un leguleyo por excelencia, usted debe haber sido tinterillo, porque, o sea, ¿dónde está el ejercicio de razón de ingeniería? ¿Dónde está la autoridad técnica? Entonces tenemos ahí un problema de secuestro cultural de esos entes regulatorios en los que todavía ese legado de tinterillo, legado leguleyo y legado de, no sé, del gobierno de los cuñados en tiempos de la colonia todavía está allí, y todavía toca decirles, venga, es que no es así, es que no, porque no lo conozca no se puede. Entonces hay que hacer eso, y hay que decirles de frente también. No se puede pues seguir esperando y dependiendo de ellos cuando ellos ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Venga, señor médico, opéreme. Ah, es que yo no sé operar, igual opéreme. Es arriesgado, ¿no? Pues uno lo piensa 2 veces al menos. Entonces, eso es lo que estamos en una situación de dependencia en esos puntos. Gracias, profe, le tomé atenta nota. Innovación financiera y analfabetismo científico. Nada más ayer estaba hablando con un empresario, no es del sector, buscando que apoyara a los muchachos de cohetería, del grupo Volta, del grupo Astra. Diego, pero ¿para qué sirve la cohetería? O sea, no saben. Entonces, cuando ya le dije, la cohetería da los principios básicos no solamente para la exploración espacial, sino que ahí se desarrollan tecnologías para la aviación comercial y la defensa. O sea, de ahí nace la industria, de hecho, por ejemplo, de la cohetería. No solamente en temas de exploración, mucha gente pensará, tiro un cohete solamente para ir con una carga útil y visualizo el comportamiento de ciertos componentes físicos, biológicos, inertes, a ciertas condiciones. Hay muchas otras aplicaciones. No lo sabía, entonces no sabía para qué eso, por ejemplo. Y es un empresario que supuestamente tiene algo de conocimiento en temas de innovación, es un ingeniero. Y hay otro ejemplo que tuvimos ayer. Justamente tuve una reunión con un ingeniero que gastó 10 años en motorsport. Pasó desde los equipos de GT y terminó en Fórmula 1. Ganó campeonatos. O sea, un tipo que de verdad está dedicado a eso. Y aún a ese nivel, él dice, a mí me toca responder, ¿y eso del motorsport para qué? Y dijo, yo me cansé de responder esa pregunta, y la respuesta que ahora doy es, porque forma ingenieros. Así es. Porque los pelados quieren estudiar ingeniería de cuenta de eso, y eso mueve sociedad, mueve plata, hace movilidad social. Gracias, profe. Muy ilustrador sus comentarios. Lam, no sé si la profe también tienen réplica, tienen derecho a réplica. Bueno, ahí nos alargamos un poquito, profe, pero se la pasé porque por allí ven una pregunta que es para usted y ya dijo parte del ejercicio para que ahorita la resumamos un poquito. Adelante, Doc. Sí, a ver, a mí me parece muy, digamos, retador todo lo que se propone desde el gobierno, porque pues ellos tienen esa responsabilidad de ver las soluciones. Entonces, en cuanto a la inversión, el gobierno no es el responsable de invertir de fondos, sino de motivar la inversión y organizarla y generar la política, por un lado. Entonces el gobierno dice, venga, sean resilientes, venga, haga, sí, perfecto. Y vuelvo a lo que decía en la primera pregunta. Sin embargo, hay una invitación de hacer algo que poco los inversionistas y las personas que independientemente de que conozcan o no conozcan a profundidad, deberíamos motivarlo, y sobre todo es en ese reconocimiento de los intangibles en la inversión. O sea, nosotros somos especialistas, entre otros en nuestra universidad en Avalúos. Cuando nosotros evaluamos los intangibles, pues el intangible es lo más valioso que puede haber acá, y entonces entra a jugar un papel que los inversionistas no ven. Entonces aquí, si nos creamos quizás un modelo particular para poder hacer toda esta integración de intereses, valga el pleonasmo, ¿no es cierto? Intereses que son comunes para la inversión desde la perspectiva del retorno, pero que no son comunes para esa inversión, pero que sí son comunes para un desarrollo realmente científico. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante las ciencias técnicas, donde estamos las ingenierías. O sea, si nosotros desarrollamos desde la ciencia técnica, la ingeniería y la tecnología y todo el proceso de innovación aeroespacial, innovación a partir de lo que ya hay, que tampoco es nuevo. Yo ponía un ejemplo hace un ratico, pero hacer innovación, pero sí hacer ciencia con lo que se está trabajando en lo puro de lo aeroespacial.
Entonces, si nosotros integramos eso, esas ciencias y viendo los días, pues nos queda muy fácil ver la tecnología para las diferentes ciencias, las de la salud, ¿cierto?, las de las ambientales, hasta las mismas ciencias jurídicas, las sociales, las de la educación. Entonces, la invitación es, o quizás no lo veo yo tanto como una réplica, sino más como un complementario, es comenzar a ver esos intangibles para invertir en esos intangibles, porque para ahí es donde seguramente los inversionistas dicen, oiga, sí, vale la pena, ¿cierto? Porque nosotros creo que estamos todos listos y reclamamos que sepan, que reclamamos, y estoy totalmente de acuerdo con Diego, o sea, también hay que alfabetizar un poquito a la gente para que pues nos vean, ¿cierto? Y nos reconozcan. Gracias, profe, muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, acá en corto, totalmente de acuerdo con lo que dijiste ahora y coincido, y de hecho por ese motivo hay algo de lo que contaste que ya lo estamos haciendo porque ya lo identificamos, y es lo que dijiste del analfabetismo. Entonces es una labor que no es sencilla, pero ya empezamos a hacerlo y ya hay unas personas, unas instituciones que nos estamos articulando precisamente para poder empezar, al menos con lo que está en nuestras manos hacer, a contar qué es lo que está pasando y lo que necesitamos que empiece también a suceder. Entonces, por ese mismo motivo, estos actores que ya están identificados, y a ustedes también los invitamos para que nos busquen, o sea, estamos en ese proceso de identificación para poder contarle a los que necesitamos, a esos actores clave, para que empecemos a unirnos. Y lo que decías tú también ahora, esa articulación y la identificación de esas instituciones o de esas personas es clave, y digamos que en este momento esa es una de las iniciativas que tenemos nosotros, para que si ustedes tienen cómo complementar, cómo decirnos quién, dónde, ese es nuestro objetivo en este momento. Ojalá hubieran más LAMWU en las entidades financieras. No es analfabeta científica, ella tiene cierto conocimiento del sector y eso le da cierta autoridad para tomar o apoyar o generar procesos internamente como capital semilla o fondos de inversión, en fin, crédito a bajo interés, en fin. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de caracterizar algunas o mimetizar algunas de las preguntas, porque nos hemos pasado un poquito, empezamos a las 45, teníamos una hora y 10, vamos a tratar de avanzar rápido. Hay una pregunta que va dirigida solo al doctor Iván Luna, porque tiene un enfoque sistémico desde el gobierno. Me interesaría conocer de parte de él qué ventajas comparativas o competitivas o competitivas tiene Colombia en la región para posicionarse como un actor clave en el sector aeroespacial. Bueno, yo creo que hay varias, voy a tomar algunas. Por un lado, el recurso humano, o sea, el talento de Colombia, y no me refiero pues como a la brillantez de las personas y eso que evidentemente está, sino a la formación del talento humano, y talento humano bien capacitado. Eso hay muchísimos ejemplos, eso está reconocido y se reconoce por fuera la capacidad del talento humano, lo tenemos. Con la pandemia se vio la importancia, por ejemplo, del nearshoring, que es en estas cadenas de valor e incluso de abastecimiento, de poder producir cerca. Entonces en mercados más desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, nosotros podemos desde acá hacer desarrollos y hay también muchos ejemplos de eso. Creo que es una ventaja también que tenemos. Otra ventaja que aparece y un poco cercana a ese tema que se da después como en términos comerciales, y pues una ventaja que siempre ha existido, pero que digamos que vale la pena mencionarla, es la tasa de cambio, la diferencia, digamos que en las tasas de cambio permiten que a precios, digamos, producir acá y desarrollar a precios favorables para vender hacia afuera. Eso es una ventaja grande. Creo que también hay otras
otra de las razones, y es que curiosamente vean esto, al tener no un mercado tan desarrollado, ¿verdad? Y al tener, digamos que no un volumen grande, pero sí algunas de las personas que están trabajando en esto, pues hay yo llamo unas fuerzas excepcionales en emprendimiento, y excepcionales porque uno las compara con las de otros países y no son del mismo nivel. Digamos que acá hay empresas que nacen sin capital semilla y sin pasar por las rondas tradicionales de inversión que hay en otros ecosistemas. Entonces, digamos que hay como una fuerza extra, una motivación extra que se nota y que creo que es muy importante, que viene encauzada, pues creo que eso puede dar como buenos frutos. Un poco, en general, digamos, la ausencia de regulaciones claras es un problema, pero también representa oportunidades para innovar y para crear. Y digamos, es más fácil acá en Colombia desarrollar ciertas cosas que en otros países donde ya están altamente regulados, y eso, entonces eso supone ventajas también. Por ejemplo, si las leyes hablando otra vez de ese conjunto de regulaciones ITAR, por ejemplo, en Estados Unidos, eso hace muy difícil para algunas de las empresas estadounidenses vender por fuera en otros mercados, por esas mismas conjunto de regulaciones que protegen su mercado, pero que hacia afuera representa desafíos. Nosotros no tenemos eso. Entonces, por mencionar algunas de las ventajas que creo. Gracias, señor viceministro. De hecho, pues muchas de las estrategias que han utilizado los empresarios precisamente para aprovechar esas ventajas ha sido poner filiales en diferentes países, porque a veces, como esos países son tan proteccionistas, sobre todo en aviación comercial and defense, pues obviamente es mejor comprarle a una empresa un americano. Entonces normalmente las empresas colombianas vienen implementando ya filiales en Miami, en España, en diferentes lugares, para generar esa confianza corporativa en esos países. Lo que es uno de los temas que hemos visto. Colombia tiene talento humano, tiene capacidad tecnológica, hay diversidad, hay capacidad de creación, sobre todo de generar valor agregado, que es un tema mucho más complejo que simplemente fabricar una parte, un componente que de pronto ya tiene un diseño preestablecido, y en este caso Colombia ha venido incursionando de manera muy interesante en esos procesos. Muchas gracias, señor viceministro. Y pasando rápidamente, hay una pregunta que va dirigida, esta va a todos. Tienen 2 minutos, por favor, máximo 3 minuticos, muy juiciositos con esta. ¿Por qué consideran que la industria aeroespacial es un sector que puede generar oportunidades para reindustrializar a Antioquia y el país? Ustedes saben que Colombia se ha venido desindustrializando desde la época de los 90, 2000, hemos venido perdiendo muchos de los sectores, por ejemplo el textil, prácticamente desaparecido, por las razones que hayan sido, TLCs, lo que haya sido, temas regulatorios o temas de competitividad, yo lo miro más por ese lado. Muchos pensadores, científicos, la Comisión de Sabios inclusive, ha venido hablando sobre sectores emergentes como las biotecnologías, como ciencias de la vida, el turismo, las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías de industria 5.0, la aeroespacial, como esos posibles sectores emergentes que pueden nuevamente incentivar la vocación científica de todos los jóvenes, que es un tema que hay que despertar, menos influencers, más científicos, y esta es una buena manera, dicen la Comisión de Sabios y muchas de las personas con las que hemos conversado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente consideran que la industria aeroespacial puede generar oportunidades para reindustrializar un país como Colombia? Adelante, profe Francisco. Gracias. Bueno, no es que se trate de si creemos o no que el sector aeroespacial sea capaz de industrializar un país o de generar el trabajo y generar movilidad social, es que es así. Es por eso que aún a veces con los márgenes bajos que pueda generar en algunos subsectores se mantiene, porque entonces seguimos manteniendo aerolíneas. Generar ganancias en aerolíneas es fregadísimo, igual se mantiene.
porque lo del sector aeroespacial en todos los países se considera como, bueno, países desarrollados se mantiene como un sector estratégico y se defiende tanto porque genera trabajo. No es que sea la mejor inversión de la vida, sea mucho llega un CDT, qué sé yo, una cosa así, pero definitivamente lo que sí hace es generar trabajo, generar bienestar social, de cuenta de una, llamémoslo, gratificación social por generar trabajo, por generar unos ingresos, por capturar capital externo también, por generar esa inversión. Entonces, no es que se trate de si creemos o no, es que es muy capaz de hacer eso. Ahora, la industrialización depende de cómo se la vea. El hub digital de los más grandes de Latinoamérica está aquí en Medellín. En ese sentido, podríamos hablar de que Medellín está muy industrializado. ¿De qué otro tipo de industrias? Tal vez infraestructura pesada, eso sería otra cuestión. En ese sentido, sí, también lo puede hacer, siempre y cuando se facilite también esa interacción con el exterior, porque de nuevo, el problema es global, hay que exportar. Gracias, profe. Y ahí de pronto sí maticé un poco la pregunta, pero realmente es ¿por qué consideran? Ya sabemos que sí, estamos convencidos. ¿Por qué consideran que la industria aeroespacial es un sector que puede generar oportunidades para reindustrializar el país realmente? José David, adelante, tienes el uso de la palabra. Efectivamente, estamos en un sector altamente dinamizador, con un potencial de mano de obra calificada que al transferirse conocimiento con otras industrias u otros sectores que ya existen de base en nuestro país, podría fortalecer rápidamente la economía. Esto sin duda lo hemos visto en países cercanos a Colombia, como por ejemplo México, de cómo atomizaron o dinamizaron ese sector aeronáutico en diferentes estados de este país. Colombia lo puede hacer, tenemos esa capacidad, nos la tenemos que creer, siempre lo he dicho de esa forma. Colombia, a pesar de muchas situaciones cambiantes en el tiempo, tiene la posibilidad de que un sector como el aeroespacial se sostenga, crezca en el tiempo, posibilitando esa alta demanda que tenemos hoy en día. Tenemos que volvernos, todos aquí, los que estamos asistiendo acá, tenemos que volvernos personas que tenemos que estar conversando con muchas otras personas que incluso no son parte de este sector, para que se contagien de este sector y empiecen a sumar a esta capacidad de tecnología aeroespacial. Gracias, José David. Lam, adelante. De acuerdo también a lo que estás contando, es que la industria aeroespacial es transversal a muchos otros sectores. Entonces no estamos hablando de un único sector, sino que hay muchas otras industrias que pueden verse beneficiadas de lo que produce la industria aeroespacial como tal. Decir un ejemplo, la tecnología de punta, o sea, cuánto se desarrolla a partir de esta industria que también impacta a otros sectores económicos. Entonces, sin duda, este es un sector que dinamizaría la economía, que fuera de eso empieza a tener una proyección contagiosa cuando se habla de ella, y que es vital que eso se empiece a dar para que empecemos a dejar esa mentalidad de pensar en otros sectores tan básicos. O sea, digamos, no dejar de pensar porque en el abandono como para dejarlos de lado, pero sí para empezar a tener la visión adicional a esos sectores pues que ya vienen ahí, que vienen desarrollándose, pero inclusive podrían potenciarse más a partir de esta industria. Entonces es la visión la que tenemos que empezar a formular y a proyectar para que eso siga pasando. Gracias, Lan. Muy cierto, de acuerdo. Adelante, Sí, mi querida a ver, doctora. yo diría que es una buena oportunidad, porque si nosotros miramos con el eslogan que siempre hemos tenido, el espacio al alcance de todos, es el espacio desde el mínimo espacio hasta el gran alcance del universo, ¿cierto? Al alcance de todos. Entonces, si nosotros miramos la cierta incertidumbre que nos ha causado, por ejemplo, las tecnologías emergentes, las 8 que adopta el país a partir de las conclusiones de Misión de Sabios 2019, pues es una oportunidad, ¿no? ¿Para qué? Para ponerla de moda. Entonces hay que ponerla de moda para que entre los mercados emergentes.
Eso lo quería. Es una oportunidad porque la gente cuando entra algo nuevo y aparte de eso entra la incertidumbre y para ciertas personas, uy no, es que mi carrera, ¿será que sí? Y uno ve en internet toda la desinformación tan grande que hay y el pánico que le han generado a toda la gente, si estudia esto, no estudia lo otro, estudia esto, si le sirve, o sea, eso es una locura. Entonces, si nosotros ponemos de moda la ingeniería aeroespacial, comenzando por ahí, o las ciencias aeroespaciales, o las áreas que tocan, pues se nos toca todo, es una oportunidad. Entonces, ponerla de moda, yo creo que nos solucionaría muchas cosas para motivar sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes para que pues, sigan quienes están ahí y quienes no están directamente en el aeroespacio, vean que hay oportunidad de todos y aquí sí hay cama para tanta gente. Y además, alguien decía ahorita, aquí está todo por hacer. Gracias. Gracias, profe. Muy bien. Réplica, señor viceministro, ya paso a la siguiente. Bueno, gracias. Bueno, aquí ya me están diciendo que vamos finalizando. Yo por acá tenía un dato que quería compartirles, pero yo creo que al final se los voy a entregar, bien interesante. Hay una pregunta para el doctor Iván Luna, aprovechando que está en representación del Gobierno Nacional y específicamente de MinCiencias, que tiene una política espacial. Usted nos hablaba ahorita, señor viceministro, del COMPES 3983, si mal no estoy, del año 2020, las condiciones habilitantes para desarrollar industria espacial en Colombia. Hace poco salió un COMPES 4144, ahora en febrero, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene mucho que ver también con nuestro sector. Hay un decreto presidencial que es el 2442, creo que es el del año 2000, si mal no estoy, del 2006, que fue cuando se creó la Comisión Colombiana del Espacio, y de ahí han salido otros decretos que han venido modificando esta iniciativa, entre otras muchas que se han venido implementando en el país, como el Plan 2030 de la Aeronáutica Civil. Desde MINCIT ya se creó el programa de Industrias del Movimiento, en donde está el sector astillero, automotriz, aeroespacial. Recuerdo gremialmente que del 2016 hacia atrás nosotros no estábamos en la agenda económica de ningún ministerio y ya aparecemos en varios, inclusive MINTIC, por ejemplo, también viene tocando el tema. Por ahí hace poquito nos buscaron para un proyecto, venga, ¿cómo podemos implementar tecnologías de industria 5.0 en el sector aeronáutico? Y nosotros le decíamos, sí, tenemos un banco de proyectos para mejorar la eficiencia y la seguridad operacional en los aeropuertos a través de tecnologías de industria 4.0, les contábamos. Entonces, como decía Alan, es un tema muy transversal que impacta a otros sectores, eso ya lo sabemos. Entonces, doctor Luna, ya con este pequeño contexto, le hago una pregunta: ¿cuáles son las políticas públicas clave que el gobierno debería implementar? O sea, no solamente habilitar y establecer, sino implementar para incentivar la investigación y el desarrollo en el sector aeroespacial. Adelante, señor viceministro. Bien, de hecho, lo primero es que hay que trabajar de manera articulada, por ejemplo, con el COMPES de industrialización, el COMPES de inteligencia artificial. Digamos, en ese sentido, es importante, pues lo primero sería de manera articulada, pero tener la política espacial, que ya la mencioné, o sea, la política espacial y unos instrumentos de política pública, que no solamente sea el COMPES, sino de la financiación de ese COMPES, o sea, que haya un CONFIS que defina, digamos, unos recursos, que asigne unos recursos con unas metas bien establecidas. Eso es muy importante como política pública. Ahora bien, para desarrollar, ahora hablando en general de tecnologías emergentes, en particular lo aeroespacial, pero hay unas consideraciones que son muy importantes, que son principios básicos, por ejemplo, neutralidad tecnológica, soberanía, digamos, la ética de esas cosas. Ahora hablando de los temas de inteligencia artificial, esos temas son fundamentales, definir qué es eso y por qué se quiere eso. Entonces, en temas como de política pública alrededor de las tecnologías emergentes hay bastante por hacer. Y les doy un ejemplo. Ahí, yo no sé, debe haber unos 12, 14 proyectos
de ley cursando en el Congreso sobre la inteligencia artificial. En este momento, digamos que eso está en boga, está como de moda, contradictorios, unos prohibitivos, unos que favorecen el desarrollo, otros no, bueno, una cantidad de mezclas de cosas, y eso es complicado de definirlo, quién tiene la razón, quién no, quién articula, eso es muy complicado, uno, digamos que estando en esos escenarios uno ve y es complicado, pero sí hay que trazar como esas rutas. Ahora bien, esas rutas también tienen que estar, digamos, acompañadas de esa definición de los instrumentos de política pública que finalmente terminan en mecanismos de ejecución de las políticas públicas. En el caso de MinCiencias, pues tenemos las convocatorias, invitaciones, etcétera, son esos mecanismos, pero que responden a los instrumentos de política pública. Entonces, para el sector aeroespacial, y perdón dar como ese contexto como más general, pero voy a lo siguiente, nosotros necesitamos definir, nosotros tenemos por ejemplo una definición de qué significa el financiamiento de los centros de investigación. Se sabe y más o menos se define qué son los productos de investigación, cuáles son los de innovación, etcétera, y eso se mide y de acuerdo a eso pues hay unos instrumentos creados para eso. Para el sector aeroespacial es muy importante tener unas diferenciaciones, es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a financiar, y por eso es tan difícil, uno habla con la banca y si tiene una medición del riesgo, digamos, tradicional, esto es alto riesgo y pues es más fácil invertir no sé, en finca raíz, eso es mucho menos riesgo que eso, digamos que en este sector. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque ahora pongan ese riesgo con dineros públicos. ¿Cómo ponemos, por ejemplo, cómo invertimos en empresas donde la tasa de mortandad es del 90% en los 2 primeros años en emprendimiento? ¿Y cómo ponemos los dineros públicos en eso? Eso es un desafío regulatorio, un desafío jurídico importante. Entonces eso hay que repensárselo y repensar cómo medir ese riesgo. Digamos que al sector aeroespacial en particular, pero en general de las tecnologías emergentes, hay que cambiar esas concepciones, o si no, pues eso no se puede hacer. Siempre será más fácil invertir en infraestructura o en puentes, siempre será menos riesgoso y más rentable en principio. Entonces hay que ver como las cosas de otro modo, no puede ser, no se puede ver de la misma manera que otros sectores. Y no es que aeroespacial vaya solo, hay otros, como les digo, en inteligencia artificial ahorita el desafío es ¿y quién le apuesta a eso? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se reglamenta eso? Esas son preguntas que están en el aire todavía y hay que crear pues política pública que tenga en cuenta esa diferenciación. Eso es un poco la apuesta que hacemos, no pueden ser los actores tradicionales, o sea, hay que cambiar cosas, que en el gobierno eso es difícil, pero pues, digamos que ese es el trabajo también que tenemos, ¿no? Señor viceministro, alguna vez hablábamos con el DNP de ese ejercicio. Hay unos estándares, por ejemplo, para el tema de acompañamiento a empresas desde los diferentes sectores. Hablábamos del aeroespacial y de ahí me quedó una frase en la mente y en el corazón, y es que la industria aeroespacial no es una industria de volumen, sino de exactitud y precisión. Y esto lo digo porque el gobierno, y no hablo solamente gobierno central, sino todos los gobiernos buscan los números, cantidades. Diego, sí, pero necesitamos acompañar 50 MIPYMES para desarrollarlas para la industria aeroespacial. Y no habrán 3, 4 en el país que han trasegado 15 o 20 años y no han sido capaces, y con un programa de 500 o 1.000 millones de pesos vamos a acelerar 50, 100. Eso no va a pasar, porque el estándar es diferente, los costos son diferentes, las barreras de entrada a nivel tecnológico, financiero, regulatorio son diferentes. Entonces, esa ha sido una de las barreras, señor viceministro, muchas gracias por esa ilustración. Yo quiero pasar a una sesión de preguntas, no quiero dejar pasar esto, 5 minutos, 7 minutos máximo, para algunas preguntas del público, tenía otras 2, se las pasaré también y después me las contestan. Le quiero dar la palabra a Lam. Antes de pasar al público, una réplica para el señor viceministro en función de las políticas públicas, del tema de los mecanismos de financiación. Háblanos un poco al respecto, Lam. Se cayó la pila. Sí. Bueno, respecto a lo que estabas diciendo ahorita, sí es muy válido decir que cómo poner esos recursos públicos
para desarrollar cierto tipo de negocio, ¿cierto? Por el riesgo. Sin embargo, la mirada sí definitivamente debe ser distinta, como lo mencionabas, y por ejemplo la banca, que quede claro que estoy hablando como externa del banco, pero conozco lo que está haciendo, por ejemplo, Bancolombia, y es que hay una sección que se llama emprendimientos de alto impacto, y que allí están llegando negocios que tienen esa marcación específica porque precisamente tienen una estructura diferente, un manejo diferente. Una startup ahorita funciona diferente de una empresa tradicional. Entonces también ellos están empezando a tener esa mirada de emprendimiento de alto impacto, y el estudio que se hace es 80% cualitativo y 20% cuantitativo, cuando lo tradicional es lo opuesto. Y pues también quiero aprovechar este espacio para que las empresas del sector aeroespacial que tengan alguna incidencia en el agro se postulen en este momento a una convocatoria que hay de la Fundación Bancolombia que se llama Encampo, que es la aceleradora de la Fundación Bancolombia, porque ellos precisamente están mirando qué opciones hay para acompañar mejor en ese proceso de aceleración a esas industrias que tienen un potencial que pueden impactar, pues en este momento muy dirigido al agro, pero no tienen que ser del agro, hay unos requisitos. Entonces están invitados a que ingresen a www.encampo.co para que revisen si pueden postularse, porque ya se están digamos movilizando estas estrategias, y es importante que también pues desde el gobierno sepan que hay que darle una mirada diferente para que ustedes también puedan mirar qué se puede implementar para acoger el cambio que necesitamos empezar a tener en la mentalidad tradicional. Gracias, Lan. Qué buena noticia, muy bien. De hecho, te voy a hacer una invitación ahorita especial a una mesa de trabajo que vamos a tener con el Centro de Investigación Agropecuaria dentro de escasos 20 días para que conversemos. Muchas gracias. Adelante, mi doctora, por favor, lo más corto que pueda para dar la palabra al público. Sí. Yo les sumaría más que en asunto de política es muy importante. El gobierno es quien tiene en sus manos las soluciones, sobre todo esas soluciones sociales, impactos sociales, de salud pública, de educación pública, de desarrollo en todo sentido en lo público. Entonces, si hay una política de desarrollo alrededor de las necesidades primarias, por ejemplo, entonces no olvidemos que la forma como se hace esa inversión es a través de las convocatorias, regalías, hay cualquier cantidad de regalías. Entonces, el Colombia sí tiene una oportunidad porque está organizada, y los centros de investigación llamados por excelencia en primera línea son las universidades, somos las universidades. Entonces, no desconocer eso, pero sí hace falta exactamente eso en política, decir para dónde vamos y qué es lo que necesitamos. Porque dicen, no, necesitamos solucionar problemas de salud para La Guajira, necesitamos solucionar problemas de control de desastre y de inundación sobre la cuenca del Magdalena, o sea, algo más puntual, o sea, y más estructurado, sobre todo preguntando a la universidad, ¿ustedes qué ven que hay que hacer? Porque las universidades todo el tiempo se puede hacer, pero a la hora de ir a una convocatoria como que no encaja, es eso. Entonces, tener en cuenta que somos, junto con los pequeños centros de investigación que están surgiendo, los que lo tenemos, y el dinero está puesto a través de las convocatorias, no solamente las privadas, se suma todo. Entonces, tener en cuenta ese detalle, y es un asunto más de direccionamiento de política en solución de impacto social. Gracias, mi doctora. Bueno, cedo el uso de la palabra al público. Si hay preguntas, yo creo que unas 2, 3 preguntas máximo. Bueno, muchas gracias. Voy a ser de abogado del diablo, si me permiten, con el profesor. La discusión respecto a quién es el que tiene que saber dentro de este proceso es una cosa que venimos haciendo en esta ciudad desde hace muchos años. Y precisamente me acuerdo de la discusión en el Parque Explora cuando estaba en camino el CAP, el Comunicando la Astronomía al Público en General. Una de las cosas a la que se concluyó es que, si bien es cierto que, por ejemplo, en ese momento decíamos era que los periodistas no tenían suficiente alfabetización en temas de ciencia, también llegamos a la conclusión en el otro sentido, que es que los astrónomos, los físicos y quienes trabajábamos en ese campo en ese momento no hacíamos una buena divulgación y no le llegábamos suficientemente al público. Eso nos ha llevado en el país a cosas dramáticas, como que yo diría que por fortuna me ha tocado vivirlas prácticamente
de frente. Cosas como que el día que se lanzó Libertad 1, en los medios de comunicación la noticia, esto lo he contado varias veces, pero yo creo que es el momento de decirlo porque ya voy para donde Lilia. La noticia fue que una volqueta se fue a un enorme hueco en Bogotá y una volqueta se fue a un enorme hueco en Medellín, ¿sí? O sea, el día que se lanzó nuestro Sputnik, ese día, esa fue la noticia del mediodía en nuestro país. Ahora, era que los periodistas eran analfabetas en el tema científico. No, es que en este país todavía seguimos privilegiando la estupidez en las comunicaciones. Y eso es una cosa que va en doble sentido. Comunicar es educar y educar es comunicar. Dicen los señores científicos, sobre todo los que más publican en Scopus, que el que no publica no existe, ¿sí? Pues los tiktokers también lo dicen, que el que no se deja ver no existe. Entonces, el ejercicio de divulgación en este momento en nuestro país frente a estas temáticas, así como en su momento lo fue frente a la astronomía cuando empezamos, ¿sí? Es fundamental, lo decía ahorita la profesora Lilia, o sea, es que la divulgación, el lobby hacia las empresas es de doble sentido, o sea, las empresas tendrían que interesar para ver cómo se abren los mercados, pero nosotros también nos tenemos que interesar para ver cómo llegamos a ellos, para alfabetizarlos si es necesario alfabetizarlos, ¿sí? Y la buena noticia es que todos los objetivos que se trazaron en el primer CICTA que lo tuvimos en el salón elíptico del Congreso, ya todo lo que allí se habló en el primer panel se ha alcanzado, todo se ha alcanzado, excepto que todos estemos formados en una cultura científica alrededor del tema espacial. Entonces yo creo que en ese sentido es algo que tienen que hacer los empresarios, por supuesto, tienen que hacer los periodistas, por supuesto, pero nosotros también desde nuestros campos de acción todo el tiempo. O sea, si en algo nos tendríamos que meter es en el lobby que tenemos que empezar a hacer en todos los ejes que podamos encontrar. Gracias, profe. Muy ilustrativo. 2, 3 preguntas máximo por acá. Buenas tardes, soy Jaurini Botina, estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Mi pregunta va un poco más… Jaurini Botina. Okay, ¿a quién diriges la pregunta? Principalmente al ministro, sino que recientemente pues se ha evidenciado mucho que hay un interés muy grande por el gobierno por la compra pues, de estos aviones de guerra, ¿cierto? Mi pregunta si desde el ministro, ya que es una inversión tan grande y uno de los principales componentes que se efectúan allí es la transferencia de tecnología, si desde el ministro pues, de Tecnología se ha señalado esa necesidad de una transferencia tecnológica al sector aeroespacial y pues, si se ha enfocado, si se puede saber cómo en qué sectores, si por ejemplo con Saab, pues Saab, Estados Unidos, Rafale, la empresa que sea, en general pues tienen muchos proyectos, entonces sí se ha elevado como esa petición a, pues, a quien esté encargado de tomar la decisión y las negociaciones y pues qué es lo que se pide en esas negociaciones con respecto a la transferencia tecnológica en el sector aeroespacial. Gracias. Gracias. Bueno, lo que yo te digo es, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros participamos en la Comisión Colombiana del Espacio y ese tema que mencionas de transferencia tecnológica es uno de los temas que se toca en todas las sesiones. Digamos, la eventual compra de los aviones de superioridad y otras eventuales compras de defensa, siempre hay unas oportunidades de unos recursos de compensación u offsets, que principalmente están dirigidos al sector defensa, pero no están limitados y digamos hay toda una reglamentación sobre COMPES, pero ahí siempre hay oportunidades, digamos, de que haya recursos y esfuerzos en temas de transferencia tecnológica. Nosotros siempre nos las queremos llevar desde la Comisión al tema espacial. Ojalá todos esos recursos pudieran ser ahí, eso no es tan fácil, pero siempre lo queremos hacer.
y cuando en la eventual compra de esos aviones, ahí estaremos también peleando eso en el buen sentido de la palabra para que eso se venga acá para el tema aeroespacial, porque pues, finalmente pues, está relacionado naturalmente. Ahora bien, ¿en qué? Eso es una buena pregunta, ¿en qué orientamos esos recursos? Entonces, pues hay un programa de observación de la Tierra que se está trabajando, se está retomando, ya se había hecho hace años, un programa de conectividad satelital, un programa de desarrollo industrial, está la política. Entonces, ¿en qué se pueden destinar esos recursos? La idea es que esa construcción pues, sea colectiva, y es un poco lo que se está haciendo con la política espacial, es marcar hacia dónde pues, orientamos los esfuerzos de la sociedad en el tema espacial. No es una única ruta, pero pues sí unas líneas, y esos recursos la idea es que se lleven hacia allá. Como les digo, cada vez que sucede ese tipo de cosas, de compras en el sector defensa, pues hay una oportunidad, y la idea es que pues eso es una de las posibles fuentes de financiación que podríamos encauzar hacia el sector. Entonces sí lo tenemos presente, sí estamos pues atentos a eso. Digamos en este caso la Fuerza Aeroespacial Colombiana pues naturalmente participaría en el tema de los aviones, pero en particular también pues la Fuerza Aeroespacial es ha tomado un liderazgo también en el tema satelital, entonces seguramente también puede haber una parte que vaya hacia allá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Berrío Jalil, soy ingeniera biomédica y realmente mi pregunta no va como dirigida a alguna persona, cualquiera que quiera aportar en la respuesta está perfecto. Bueno, mi pregunta es más también como es una frustración personal y creo que es muy valioso para todos los estudiantes que están acá, que están cursando su carrera o están cercana a terminarla. Mi carrera yo la enfoqué mucho en el área de investigación y en la parte de biotecnología. Sin embargo, siento que hace un año me gradué y no he encontrado como la posibilidad de seguir en el campo de la investigación, pero ya más enfocado como en la industria o en algo que realmente aporte al país. Entonces, exactamente lo que quiero saber es cómo nosotros los jóvenes que nos graduamos, que nos encanta la investigación y personalmente amo el área aeroespacial, ¿cómo podemos nosotros transversalizar, digamos, el área de la investigación en la academia a algo que sí aporte o que se vuelva real? O de otra forma también, ¿cómo nosotros podríamos entrar en ese sector que en este momento sí se requieren muchas personas, pero uno a dónde llega? O sea, un año completo buscando esas oportunidades es muy complejo hacerlo solo. Entonces, esa sería como mi pregunta. ¿Aló? Así. Bueno, tú has tocado un tema que es el de la gran incertidumbre de la integralidad, le diría yo, ¿no es cierto? Como un ingeniero biomédico eres tú, ¿sí? Puede trabajar en paralelo o haciendo inmersión o como una segunda opción o como un segundo título o como un equipo, formando parte de un equipo interdisciplinar con un equipo allá que se ve como el coco de lo aeroespacial, ¿cierto? Esa es la gran incertidumbre. A ver, en asuntos de biomédica, en asuntos de instrumentación, me atrevo a responderlo porque nuestra línea fuerte en es la parte de salud también, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos, para que podamos conversar un ratico después. A ver, en las ciencias, alrededor de las ciencias, todo lo que es en la investigación de la materia, el funcionamiento del cuerpo y todo que va a ser la tecnología en la biomédica, se puede redireccionar a algo mucho más profundo que es la bioingeniería, que es la tecnología y la innovación para la biología, la medicina y el medio ambiente. Por ahí pienso yo que hay demasiado campo a explorar, a trabajar en todo lo que es la tecnología y todo lo que llamamos nosotros, que yo le digo mal llamado, pero es lo que motiva, las aplicaciones de la ciencia aeroespacial en la tecnología para las demás ciencias. Por ahí es que es.
Gracias, profe. Lam, adelante, tienes el uso de la palabra. Bueno, yo quiero específicamente contarte que me pasó algo parecido, pero yo empecé a estudiar física pura y por algún motivo no terminé estudiando eso, sino economía. Y a veces no se da en el momento que uno quisiera lo que uno quisiera. Eso no es motivo para no mirar qué otras opciones hay. Es muy importante que nosotros tengamos esa mentalidad también emprendedora, porque a veces no poder ir a un lugar a hacer lo que yo sé hacer es muy frustrante, pero también es empezar a pensar qué podrías hacer tú por tu cuenta y empezar con quién, que otros se te unan, y es poder mirar qué visión podemos proyectar. Aquí cortamente, nosotros estamos haciendo desde el 2019 el NASA Space Up Challenge en Medellín y después empezaron a unir otras ciudades, y en este evento nosotros empezamos a recoger esos talentos que a veces nadie ve, y ya los que participan, entonces están los equipos, los estamos conectando con la Cámara de Comercio porque muchas ideas emprendedoras salen de ahí, son productos mínimos viables y que tienen el potencial de ser negocios. Entonces aquí es la super invitación a que mientras que puedes encontrar ese lugar donde tú de pronto puedas desarrollar tu conocimiento, mira qué puedes hacer por tu cuenta o cómo te unes. Y también pues a UGAC nos pueden contactar, que también estamos en ese proceso de idear esas estrategias como la que tú estás planteando, pues por las limitaciones que hoy tenemos en general. Gracias, Lan. Muy ilustrativa tu respuesta, muy bien. Señor viceministro, ¿va a contestar? ¿Sí? Brevemente, la mayoría de actividades de investigación se hacen en la universidad, pero la mayoría de las actividades de innovación se hacen en las empresas. Entonces, las empresas han desarrollado sus unidades también de investigación e innovación, algunas de ellas, no todas, y un poco nosotros como ministerio también promovemos eso, que haya grupos de investigación dentro de las empresas. Eso es muy importante. Digamos, daría de alguna manera esa continuidad. Hay ciertas investigaciones que en la academia es más fácil hacerlas, digamos, niveles de riesgo, inversión, etcétera, pero en temas de innovación enfocados en las empresas. Entonces, y seguimos eso, y de paso invito a las empresas de ustedes o las que conozcan que quieran fortalecer eso, porque la idea es que esas empresas hacen parte, o esas unidades hacen parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación y tienen unos beneficios y pueden participar también en convocatorias, etcétera, pero eso es un tema. Pero de un poco la sugerencia para ti y para otras personas que estén interesados en lo mismo es que puedan consultar cuáles son esas empresas, ¿verdad? Esa información es pública, esas empresas que tienen esas unidades de innovación, por ejemplo en el caso de nosotros reconocidas por MinCiencias. Ahí seguramente hay oportunidades y están buscando personas que trabajen en investigación, desarrollo, innovación. Entonces podría ser por ahí de pronto pues una posibilidad. Súper, gracias señor viceministro. Profe Francisco, ¿va a contestar? Gracias. Bueno, sector aeroespacial, ya lo dijeron, es muy transversal. El sector biomédico va muy de la mano con esto. Tenemos un sector gigante, subsector gigante de factores humanos, que vamos cubriendo desde temas alimentarios hasta sistemas de soporte de vida, medicina en el espacio, factores humanos de operaciones aeronáuticas, que son muy diferentes a lo que se tiene acá. Todos esos campos tienen espacio para poder generar preguntas, para poder hurgar por respuestas. Creo que si la opción o la predilección tuya es ingresar al sector aeroespacial, tienes todo un subcampo que puedes explorar. Es algo que está allí y de hecho es algo que aquí creo que deberíamos explorar más. O sea, es muy diferente que un ser humano opere aquí parado en una atmósfera medio densa a que sea a 30.000, 34.000, 40.000 pies de altitud. Entonces tenemos unas circunstancias bien particulares, incluso heridas, comportamientos patológicos también varían. Tenemos un montón de situaciones en las que se necesita comenzar, no solamente comenzar, sino continuar
toda la investigación y el desarrollo que viene con eso. Entonces, hay mucho espacio para eso. Gracias, profe Francisco. Adelante, ingeniero José David. Hay un proyecto que se está desarrollando que se llama Centro de Innovación Aeroespacial por medio del clúster CAESCOL, y creo que ahí puede converger conocimiento de tu área con lo que se viene desarrollando en el clúster. Creo que eso también podría ser una victoria temprana de tu lado para que junto al clúster se sume conocimiento y se encuentren desarrollos tecnológicos que se requieran en el sector. Algo seguramente se encontrará ahí. Gracias, José David. Gracias a todos los panelistas por esta respuesta. De hecho, me hiciste acordar de algo, del tratado que tiene Colombia, el Tratado Antártico. Desde el 31 de enero de 1989, Colombia aprobó en el Congreso el Programa Antártico Colombiano. Allá se han venido desarrollando investigaciones precisamente de tu área, por ejemplo. Yo conozco algunos procesos porque he estado de cerca de la Fuerza Aeroespacial desarrollando algunas investigaciones, y veo que por ahí podrías de pronto esculcar temas interesantes, podríamos hablar por el interno. Y el señor viceministro mencionaba algo de MinCiencias. Desde el área de vocación científica, el sector ha recibido un apoyo, diría que inédito en el país, y es el tema de las pasantías postdoctorales. Doctor Luna, nosotros hemos podido darle cierta estructura técnica y científica a la industria aeronáutica a través de esas pasantías, de poder hacer estudios sectoriales. MinCiencia siempre ha estado cerca a la industria, de hecho, de manera directa e indirecta. Con Ministerio de Defensa hay un programa de recuperación contingente desde el año 2011, si no estoy mal, los programas de ciencia, tecnología e innovación para el sector defensa. Y eso aplica no solamente para Ejército, Policía, Armada, sino también para la Fuerza Aérea Colombiana, para todo el grupo del GESED, desde el Viceministerio de Defensa. Y ahí hemos podido desarrollar infinidad de tecnologías, señor viceministro. Entonces, en nombre del sector aeronáutico y espacial, y hablo de todas las áreas de la cadena de valor, no solamente el tema espacio, astrodinámica, astrofísica, astronomía y todas las subáreas, sino también ingeniería, diseño, manufactura, mantenimiento, conservación de aeronaves, servicios a la navegación, explotación de aeronaves a través de infraestructura aeroportuaria, aerolíneas. Tienen mucho que agradecerle a una entidad que es muy querida por los colombianos desde que era Colciencias, ahora ya MinCiencias. Me siento muy orgulloso de saber que un empresario que trasegó mucho tiempo con el tema satelital, que conocemos su recorrido en Perú y lo que ha hecho, que ha sido ejemplo de vida también en este ejercicio, sea hoy viceministro de Talento y Apropiación Social de Conocimiento. Eso le da a uno la energía para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra industria. Gracias, señor viceministro, por representarnos desde el gobierno nacional, porque sabemos que usted tiene en su ADN la ingeniería aeroespacial, que en lo más profundo de su mente y de su corazón siempre estará el desarrollo de nuestro sector. Muchas gracias por estar acá en Antioquia, y obviamente a todos los panelistas, al doctor Francisco Hidalgo, profesor asociado del programa Ingeniería Aeroespacial, también un programa único en el país, que viene consolidando capacidades, gestión de conocimiento, transferencia, apropiación social de conocimiento. LAM también, hoy la conozco personalmente, ya veníamos conversando tras bambalinas. Un placer conocerte en este panel. Para mí fue un reto porque es diverso, somos muchos, menos mal no vino el coronel, porque si no estuviéramos hasta las 3 de la tarde. Yo creo que hubiésemos traído una botellita de vino para que se ampliara más el ejercicio. Entonces, Lan, muchas gracias. Mi doc, Liliadi, también un placer haberla conocido en este 10º Congreso de Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Qué rico poder conectarme con personas tan interesantes como usted, para que sigamos conversando sobre cómo generar los procesos de articulación en nuestra industria, el desarrollo tecnológico. José David, un incansable empresario, amigo, jefe, porque él es el presidente de nuestra junta directiva, a quien le debo parte de lo que soy en la industria aeronáutica y espacial en el país, un gran mentor,
un gran empresario que da ejemplo con resultados. Y pues terminando este panel quería darles solo unas cifras que para mí pues son importantes, creo que ustedes también las van a valorar. No solamente hacemos parte del programa antártico, también en la Comisión Colombiana del Océano, también hay temas espaciales que trabajar. Entonces, para todos es que se sigan integrando más a estos eventos a través de las diferentes iniciativas. El doctor Iván hablaba sobre, venga, hagan una lista de las empresas que hay en el país que desarrollan líneas de negocio en esta industria, entidades que promueven el desarrollo del sector, entidades gubernamentales que a través de sus políticas ya vienen desarrollando algunas estrategias, y estoy hablando departamentales y locales. El departamento de Antioquia ya tiene dentro de su mega corporativa al año 2035 el proyecto Región Aeroportuaria de Antioquia. Es un proyecto que converge muchas de las iniciativas que hemos venido conversando el día de hoy también en el marco de este panel. Dice así: la realidad del mercado de hoy nos muestra que el sector aeronáutico mundial ha demandado un gran esfuerzo de la industria asociada y lo seguirá demandando en los próximos siglos. Los estudios que realizan las casas fabricantes de clase internacional muestran cómo la demanda de aeronaves hacia el año 2036 será alrededor de 37.000 aeronaves, elevando el valor del mercado global a 5.8 trillones de dólares. El origen de este incremento está en el aumento de un 4,4% en el volumen de pasajeros. En este mismo lapso, de estas aeronaves, aproximadamente 10.800 reemplazarán parte de la flota existente, mientras que 26.000 atenderán los nuevos mercados en las economías emergentes, o sea, América Latina. Cifras similares emite la compañía Boeing con 42.700 unidades, 18.500 reemplazarán parte de la flota existente, mientras que 24.000 atenderán los nuevos mercados en las economías emergentes. El mercado es de 6.3 trillones de dólares, según Boeing. Ante este panorama, este mercado se constituye como una opción muy importante para los países emergentes que han presentado en las últimas décadas un mayor nivel de crecimiento, a propósito del mapa geopolítico que conversábamos ahora al principio en este panel, de cómo el reshoring y el nearshoring ha venido generando también una iniciativa muy importante por parte de los países que ya están desarrollados y que tienen industria aeroespacial. Dice esta cifra, para ir terminando ya el panel, 5.5% de crecimiento del sector a nivel mundial, y en regiones como Latinoamérica el crecimiento del tráfico internacional regular de pasajeros, por sus siglas en inglés, se sostiene en cifras del 10%. El cálculo de Airbus en su estudio de mercado global estima que para el año 2037 las condiciones de acceso al transporte en las economías emergentes, como Colombia, se habrán tornado tan adecuadas que una persona realizará en promedio un vuelo al año, aumentando el acceso a la población mundial hasta un 75%. Indicadores de este tipo hacen que las posibilidades de expansión y crecimiento en este sector sean indiscutibles. Con este panorama, es fácil entender que el interés estratégico de un país puede ser la inserción de parte de su industria dentro del mercado aeronáutico y espacial global. De acuerdo al más reciente estudio de previsión de talento humano, se dice que al 2043, para terminar, 2.4 millones de nuevos pilotos comerciales, técnicos y auxiliares de vuelo para apoyar el crecimiento de la flota comercial se necesitarán para cubrir las diferentes necesidades del transporte en los próximos 20 años. Y para desagregarles la cifra de esos 2.4 millones, 674.000 pilotos, 716.000 técnicos de mantenimiento y 980.000 auxiliares de vuelo. Nuevamente, fue un honor como presidente ejecutivo del Aeroclúster de Antioquia, como parte también de apoyo del 10º Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, agradeciéndole a todo el equipo organizador, un agradecimiento al panel de discusión, al doctor Francisco Hidalgo, a Lan Wu, también a la doctora Liliana Edith, al señor viceministro doctor Iván Luna, José David Ospina. Muchas gracias por estar en el panel de discusión La Industria Aeroespacial, una oportunidad para incrementar la competitividad y la independencia tecnológica del país. Muchas gracias a todos.